Bueno, yo soy Abril, soy licenciada en Psicología. Trabajo para el Departamento de Salud Mental en un programa de la Secretaría de Salud. Saben que en Bahía hay distintas secretarías. Dentro de la Secretaría de Salud está el Departamento de Salud Mental, que funciona hace muchos años. Estamos bajo la Ley de Salud Mental, que la Ley de Salud Mental tiene aproximadamente 10 años, es una ley muy nueva, que no es un dato menor también para amparar lo que vamos a pensar y lo que vamos a decir. Trabajo en un dispositivo que se llaman Equipos Territoriales de Salud Mental y Consumo Problemático, que trabajamos en el área 2. Bahía Blanca está dividida en distintas áreas que lo que hacen es como cortar o delimitar los distintos territorios, los distintos barrios. Yo trabajo en el área 2, que es acá pegadito a ustedes, todo lo que es Villanocito, Vista Alegre, Tierras Argentinas, Costa Blanca, toda esa zona. Arrancamos hace un año. Antes trabajaba en Envión, que es un espacio para jóvenes en Barrio Norte, que es un programa sociocomunitario que alberga adolescencias y juventudes, trabajando en distintas partes educativas y psicológicas. Un poco eso es el panorama de lo que yo trabajo en mi área, en el área 2, en el equipo cuando arrancamos. A nosotros nos convoca particularmente el consumo. Justamente hay un programa municipal que se llama Hablemos, que pone el foco en el hablar de salud mental en este gobierno actual. Crea este programa y crea otros dispositivos en los cuales se trata de llevar un poco más la salud mental a las distintas áreas y a los distintos lugares, poniendo el foco de que hoy en día la problemática que más se ve en Bahía Blanca es el consumo problemático. Consumo problemático que es distinto al consumo. Una cosa es que sea problemático y otra cosa es que sea consumo, consumir. Todos consumimos desde televisión hasta redes, hasta lo que sea. Y lo que produce eso en las distintas personas y en los distintos grupos etarios. El consumo es transversal. No es algo que involucra solamente a una persona de cierta edad, sino que tiene factores socioculturales, factores de edad, de género. Hay un montón de cosas que podemos pensar respecto a eso. Y a la vez este programa lo que intenta hacer es poder llevar la salud mental a los lugares donde de repente antes no estaba tan visibilizado o problematizado, por decirlo de una forma. En adolescencias, que es lo que creo que también nos convoca el día de hoy, en adolescencias lo que se está viendo hoy en día es índices de ideación suicida, que ustedes tienen el intento de suicidio, se le dice ideación suicida. Cuando una persona intenta atentar contra su vida, se le dice ideación, que es la idea que la persona tiene para llevarlo a cabo. Después de ahí tenés distintos grados de lo que nosotros evaluamos, lo que vendría a ser de problematización, digamos, de eso, o de factores de riesgo. Entonces es importante también, ¿por qué hago esta diferenciación? Porque son distintos también los valores que después salen en estadísticas y demás que van a encontrar. Una cosa son los intentos de suicidio consumado y otra cosa es la ideación suicida. Y otra cosa son las sensaciones o sentimientos depresivos. Claro. Hay un amplio panorama de todo lo que podamos ver y lo que podamos pensar en salud mental. A la vez, la salud mental trata de no ser patologizante. ¿Qué quiere decir esto? En esta nueva era en la cual se trata de medicalizar todo, se trata de dormir las emociones, en esto que ustedes hablaban hoy de los déficits de atención, de las depresiones, hay una ola de medicalización que es necesaria siempre y cuando acompañada desde una salud mental que aborde la singularidad de la persona. Lo que tratamos de hacer como psicólogos es un poco romper ese panorama, poder poner en foco a la persona más allá del diagnóstico, más allá del tratamiento que se le haga especializado, sino poder hacer un pantallazo de lo que es la vida de la persona, que me parece que en salud mental son conversaciones que nos debemos también un poquito. Las preguntas que ustedes hacían hablaban un poco de la trayectoria desde la infancia hasta la adolescencia, que tiene que ver, todo tiene que ver, todo es un crecimiento, hablaban un poco de lo que es la familia, lo que es la escuela. Y a mí eso me interesa pensarlo como instituciones. Yo un poco en las preguntas se las respondí. Que ya partiendo de la base que la familia es la primera institución que nosotros tenemos. Es decir, que va a ser la primera que nos va a marcar las distintas formas de comportarnos como seres sociales. Entonces, a partir de ahí pasamos por un montón de instituciones. Hay una frase muy linda que dice que somos un bagaje de instituciones que nos forman y nos llevan y nos traen. Las amistades también lo son. Los amores, la escuela, son lugares que nos condicionan y nos van efectuando en cómo pensamos y cómo sentimos. Que le tenemos que hacer lugar a lo que sentimos también.
Entonces, cuando pensamos en el rol de la escuela o en qué lugar ocupa, es un lugar muy importante, porque no es solamente lo que nos contiene educativamente, sino esto, tomarse un mate, hablar con un amigo, saber cómo está, que no es poca cosa, saber y hablar con otro, y eso habla de salud mental. A mí me parece importante también traerles esto, que salud mental no es solamente hablar de algún diagnóstico o déficit de atención o depresión, sino que salud mental también es un derecho que tenemos todos y todas, que tenemos que llevar a cabo. Desde ir a la escuela es parte de la salud mental, por ejemplo, tener un trabajo digno, tener una vivienda, tener amigos, tener derecho al juego. Hay un montón de cosas que comprenden la salud mental que pasan por alto, pero que están cotidianamente. Poder venir a la escuela, poder debatir lo que nos pasa, debatir lo que pensamos, también habla de salud mental. Poder hablar de salud mental, habla de salud mental. Ya de por sí, o sea, ya estar haciendo este proyecto habla de salud mental. Y cuando arrancamos a pensar un poco en la trayectoria que tenemos hoy, de lo que está sucediendo, de los índices de depresión que están ocurriendo, de los trastornos de déficit de atención, habla un poco también de que, bueno, recién ahora se le está dando un poco de pelota, ¿no?, a la salud mental, un poco de intención a cómo se ve, o que de repente surgen nombres a la luz, vieron que antes no existían. Bueno, es revolucionario, pero tampoco que sea esto patologizante. Que no todo es depresión, no todo es déficit de atención, y una persona es mucho más que un diagnóstico. Es una persona que siente, que vive, que sufre, que está alegre, que tiene una familia, que tiene amigos, que ama. Y eso es importante para ver, porque eso habla de salud mental. Pensar a la persona como un todo, como una trayectoria, como las preguntas que ustedes hicieron también. O sea, hay una trayectoria entera de un montón de cosas que va llevando y va trayendo el lugar donde hoy estamos. Hablé un montón. ¿Alguno quiere hacer una pregunta específica de algo? Lo que pasa es que cuando me llama la atención, que quieren preguntar de lo que fueron investigando. Quiero preguntar algo más. Obvio. No sé si tanto relacionado a las preguntas, sino cuando llega un chico, un adolescente, 13, 14 años, a buscar ayuda a algún centro de salud, ¿qué es el paso a seguir a ayudarlo? Primero y principal, ustedes, menores de edad, pueden ir a solicitar ayuda, y eso es un derecho que los ampara, sin necesidad de tener un adulto. Y en el centro de salud los tienen que atender. Eso es algo importante a aclarar. Vos llegas al centro de salud y podés llegar por tu cuenta, y yo no tengo que hablar con tu padre, yo te puedo recibir. Después sí se hace un trabajo de enlace con el adulto responsable y demás. Pero es un derecho del niño y del adolescente poder tener acceso a la salud por su propia cuenta. Cuando un adolescente llega, lo que se hace, primero y principal, es alojar. Por lo menos desde salud o de salud mental, salud en general, hablo de todos los centros de salud, es alojar a la persona como viene, alojar eso que vas sintiendo. Es una escucha. Lo primero que se hace es abrirle la puerta, por lo menos en mi caso. ¿Cómo te llamás? Mi nombre, ¿querés un vaso de agua? ¿Estás bien? Bueno, contame qué te pasa, contame cómo estás, contame cuál es tu historia, qué es lo que te trae hoy acá. Y a partir de ahí construir lo que vendría a ser la estrategia. Siempre que se trabaja con personas, se planea una estrategia, y la estrategia lleva dentro de ella una red de cuidados. ¿Qué es la red de cuidados? Esto que hablábamos de las instituciones que acompañan. Por ejemplo, si viene un adolescente, yo lo primero que le voy a preguntar es, primero, ¿qué te gusta hacer? Y ¿dónde vos te sentís parte? La escuela, tu familia, tus amigos. ¿Tenés amigos? Son factores que se le dicen protectores. Entonces, cuando un pibe o una piba viene con una cuestión, con un problema que le aqueja, lo primero que trato de pensar es cuáles son los factores protectores que tiene para poder llevar a cabo lo que siente. Si yo veo que ese chico o esa chica de repente no tiene una red de contención, no tiene de repente un pensamiento muy fuerte de atentar contra su integridad física o sentimientos de soledad, lo que se piensa ahí es tratar de enlazar con algún dispositivo comunitario. Dispositivo comunitario, llámelo a hablar con la institución, a hablar con algún centro, a hablar si juega un deporte, poder enlazar ahí. En la adolescencia lo que se trata de pensar siempre es trabajar en red. Y trabajar en red es trabajar con el otro. Trabajar con la escuela,
trabajar con los padres, si va, juega un deporte, hablar con el deporte, si le gusta hacer algo, conectar con lo que le gusta. Porque la persona no es solamente lo que llega a la consulta y me dice, es todo lo que hay atrás. Y a mí me puede ver una vez por semana, ponele que 2, dependiendo si el caso fuera tan grave. Y también es un poco correrse el rol de que salud mental no es solamente psicología, salud mental es todo. Es la persona, es la profesora que te da un café caliente cuando tenés frío, es la directora que te aloja, es el deporte que te tiene, es todo lo que hace que esa persona se sienta segura. Entonces cuando un pibe viene, re larga hice la respuesta, pero cuando un pibe viene lo primero que se hace es ver qué problema lo aqueja, qué problema lo trae, y pensar desde ahí las redes que se llevan a cabo. Un poco eso. Después con adultos es otra cosa, pero con adolescentes se piensa en hacer red y en hacer enlace también. Lo mismo cuando se trabaja con una infancia, también las infancias se trabajan en red y se trabajan en conjunto. Ya las infancias menores de 13, 14 años ya es otra cosa porque el trabajo es más con los padres también a la par que con el niño. Los adolescentes tienen otro enfoque también y tienen otra capacidad de poner en palabras, que es importante poner en palabras. Qué importante, ¿no? Se trabaja de la misma manera, ponerle si viene un chico y ya viene con autolesiones o con el pensamiento encima de suicidarse o algo por el estilo. Sí, se trabaja diferente dependiendo el pensamiento de llevarlo al acto, se le dice. Okay. Que es pensar, por ejemplo, que esto se lo digo también como un consejo, si algún día tienen un amigo, si algún día tienen algún conocido, de suicidio y de autolesiones hay que hablar. Es un tema que cuesta muchísimo, sí, por eso. Pero hay que hablar. Hay que hablar de suicidio, hay que hablar de autolesiones y hay que hablar con nuestros amigos, con nuestros compañeros, sin tapujos. Una cosa es hablar constantemente y que todo lo que vendría a ser tu deseo pase por eso, sino poder decir. Es muy importante que cuando una persona nos dice que tiene pensamientos autolesivos, preguntarle si ha pensado cómo llevarlo al acto, porque eso nos marca qué tan grave es el asunto. Siempre claro. Tiene gravedad, pero me refiero a la importancia de urgencia que tenemos que hacer. Si de repente viene una persona y me dice que tiene justamente pensamientos de cómo llevarlo a cabo y que tiene el método de cómo hacerlo y que ya pensó miles de formas y que se siente sola, yo lo primero que hago es pedir un número de emergencia, antes que nada. Claro. Entonces lo primero que se hace es pedir un número. Cuando nosotros lo consideremos oportuno en nuestro rol profesional, si la persona tiene pensamientos muy fuertes respecto a esta cuestión, lo que se hace es romper el secreto profesional y hablar con este número de emergencia, a la vez de dar las pautas de alarma. En Bahía Blanca tenemos una guardia de salud mental que funciona de 9 a 9 de la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, donde se llaman y se atienden distintas problemáticas como suicidio, intento, consumo problemático, brotes, ataques de pánico, que es una guardia que se llama y automáticamente se enlaza con el sistema de salud mental. Lo primero que se dan son pautas de alarma. Entonces, si algún día también tienen alguna situación que puede pasar, ojalá que no, pero si están con algún amigo, con algún compañero, con algún conocido que vean que esté muy cercano a esta situación, llamar a los números de emergencia siempre, siempre, y no quedárselo ustedes solos. Esto es fundamental. Como esto que hablamos de trabajar en red, bueno, no cargarse tampoco como de yo salvo a mi amigo, como con esa mochila, sino siempre hablar con un otro, confiar en un adulto responsable, en un docente que tengamos, en quien sea. Por eso es importante, me parece re importante el trabajo que están haciendo, porque abre la posibilidad de abrir debates con otros. Porque hasta en las escuelas es algo difícil de hablar, la salud mental. En esto que decían como que no hay ninguna materia que hable ni nada, habría que tener conversaciones, deberíamos poder hablar, tampoco re pesado andar hablando todo el día de salud mental, ¿no? Pero tener un espacio, tener un espacio que permita también, si ustedes lo piden, los equipos van a tener que ponerse a hacer eso,
a tener conversaciones. Que eso es lo importante. Mientras ustedes lo manifiesten, va a haber un equipo de adultos que va a tener que responder a eso. Como una profesora que acompaña su proyecto, que quieren hacer. Y es algo que hay que hablar y también cuesta muchísimo. Muchísimo. Pero hay que hacerlo. Eso. Nosotros ayer charlábamos de varias situaciones, por ejemplo, una era esta de ellos como compañeros, ¿no? Como compañeros de otros que por ahí pueden estar atravesando ciertas situaciones de ansiedad, de pánico, o de otro tipo de situaciones. Ellos a veces preguntan, ¿no? ¿Cómo ayudar a esas personas? Si tienen herramientas, ¿cómo le podrían ellos acompañar si Claro, es ¿qué que se necesitamos puede? para poder ayudar? ¿Qué herramientas pueden tener para ayudar? Y desde mi rol como docente también les compartía que me ha tocado presenciar juegos a veces que rozan no rozan, de hecho son autolesivos y que quizás no sabés hasta qué punto también ya son indicios de conductas que nos llevan hacia otros terrenos que no están buenos, pero como que a nosotros nos excede a veces porque no sabemos cuál es el borde y cómo abordarlo. Por ejemplo, les contaba de un juego que cuentan en abecedario, o sea, no sé si lo conocés, y se van lastimando. Y yo tengo alumnos tuve alumnos que tenían cicatrices ya viejas de ese tipo de juegos. Que de pronto se ponen esos juegos de moda, que a veces ellos se ríen y no dimensionan y eligen hacerlo y no saben por qué lo hacen. También tuve otros alumnos que, por ejemplo, no toleran la frustración y son de golpearse. Entonces, a veces también a mí me toca, yo creo como docente, decir, bueno, ¿cómo los ayudo? Y creo que ustedes también, a veces como compañeros, yo creo que lo he visto que los integran re bien a esos chicos, pero también excede a veces la posibilidad de acompañarlos. Recontra. Y todo el contexto Sí. que va surgiendo, ¿no? Como en esto, en los juegos que van saliendo, las cosas que se van inventando, esto como estar siempre al límite, ¿no? Que cuando se tienen conversaciones, esos juegos ya parecen un poco más incómodos. Cuando se habla de esto, de que esto puede llegar a ser algo autolesivo, que puede llegar cuando se problematiza se vuelve real. Sí, sí. Y ahí es cuando, si se habla, se vuelve real. Porque de repente capaz el pibe no sabe que Claro, esto es uno autolesivo. lo deja pasar y está bien. Y no lo sabe. Claro. O capaz lo sabe, pero nadie le dijo como, che, te estás lastimando. Que es también decir como, che, el señalar, el estar, el contener, que es algo que se nos pasa a veces, se nos pasa por alto. Y hay algo que vos decías de la frustración, que estamos en una época de poca tolerancia a la frustración. Estamos en una época de que nos invade el teléfono, nos invaden los estereotipos, nos invaden el cómo ser, el cómo actuar, el cómo comportarnos, el que hay que estudiar, el que hay que trabajar, el que hay que comer, el que hay que comer sano, el que hay que hacer deporte, todo un mandato que surge que en los trastornos de ansiedad genera que esto se acentúe. No todo el mundo tiene trastorno de ansiedad, no todo el mundo tiene ataques de pánico. La ansiedad es una respuesta ante el miedo, que a veces se nos vuelve un poquito anormal, no me gusta esa palabra, pero es la que me salió, pero es una respuesta que tenemos ante el miedo. Hay algunas situaciones que nos hacen tener esa sensación y a veces nos excede. Si en algún momento ustedes tienen algo de ansiedad o algún compañero tiene una cuestión de ansiedad, lo primero que hay que preguntar es ¿cómo te puedo ayudar? Que es algo tan simple como eso. Que esto también, cuando hablamos de salud mental, se piensa como muy complejizado, que tiene la parte complejizada claramente, pero en lo que nos involucra a todos como ciudadanos es el alojar a la persona. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué te puedo dar una mano? Muchas veces algunas personas podemos dar tips básicos de cómo actuar en un ataque de ansiedad, de abrazar de contener a la persona para que vuelva a sentir desde lo sensorial. Pero quizá alguna persona que la abraces la hace despertar más ansiedad. Claro, Entonces, no todos reaccionan igual. Exactamente, porque somos todos seres individuales que tienen distintas concepciones de un montón de cosas. Entonces, el preguntar como, che,
¿en qué te puedo ayudar? El señalar esto te está lastimando, el cuestionar de que todo lo que también surge en redes y todo lo que surge en ese mundo virtual que hay, también nos va condicionando. ¿No les pasa a veces que miran tanto el teléfono que de repente les agarra como ansiedad, nerviosismo? Sí, Pasa mucho. A mí también. A mí me repasa. Yo me pongo a scrollear en el teléfono. Cuando me pasa. ¿Por qué? No sé, pero el toque. Pero porque ves un mundo ideal. Hay una idealización de la vida que es fuerte. Que también como adolescentes los reinterpela esto, porque es como andarse cuestionando, tampoco es andar cuestionando todo por la vida, a veces quedo re pesada con esto, pero sí de saber lo que los conecta a ustedes con la vida. El escuchar, el estar, más allá del teléfono, que sé que hay como toda una vida virtual ahora por el teléfono y los medios, los multimediales, como ustedes mencionaron también en las preguntas, que son plataformas que sirven para hacer cosas como estas. Y como un montón, porque también está buenísimo acostarnos y ponernos a ver videos de perritos saltando una oveja, no sé. Está buenísimo eso, pero también poder utilizar las tecnologías para cosas que ustedes quieran decir y para cosas que ustedes también los enriquezcan. Quedo como re señora diciendo eso, pero sí, que me parece una forma muy valiosa de usar las tecnologías. Y que sobre todo haya lugares para usar esto. Eso. ¿Qué se les va ocurriendo? Porque recién tenía varias, pero es como que yo me reconcentro de escuchándote y después se me van. No sé, a mí me libró de las dudas que tenía. Las preguntas. Está completo. Eso de que no es solo todo es ansiedad o todo es ataque de pánico. ¿Qué diferenciaciones hay así? Por encima de lo general que se debería conocer para poder alojar a una persona. El trastorno de ansiedad y el trastorno de pánico es un diagnóstico. Es un diagnóstico que tiene que dar un profesional. Podés tener ansiedad, podés tener un ataque de pánico, pero no significa que tengas ese diagnóstico. Entonces, eso es algo importante a pensar, como, tengo trastorno de ansiedad, tengo trastorno de pánico. Es como si ya la propia persona se estuviera poniendo un diagnóstico. Y eso es importante, a no pensar, un profesional da ese resultado. Se puede tener ansiedad, se puede tener un ataque de pánico, pero no sos el diagnóstico. Y yo enfoco mucho en esto para la diferenciación. El trastorno es algo que aqueja a la persona, que tiene ciertas características, que las tiene que definir un profesional. Nosotros, como ciudadanos, no somos quienes para andar diciendo tengo ansiedad, tengo trastorno de ansiedad. Pero también puntualizo esto de las redes que hablábamos recién, porque vieron que ahora hay como mucho video de cuando la ansiedad me domina, como cosas así que van saliendo, que van generando como que la gente se autodiagnostique. De repente yo veo un video y digo, tengo trastorno de ansiedad porque dice, ¿cómo saber que tenés trastorno de ansiedad? Claro, se hace mucho eso. Trastorno de déficit de atención. Trastorno de déficit de atención, que ahora es como que todo el mundo tiene déficit de atención. Que también el déficit de atención puede ser generado porque estamos constantemente con el teléfono y cada vez nos cuesta más concentrarnos en poder leer un libro. Pero no es que tienes un diagnóstico de déficit de atención, sino que de repente el ejercicio de leer es un ejercicio, se trabaja, es un hábito. Y el cerebro también es un músculo. Entonces pensemos también en que eso se va construyendo. ¿Hay gente que tiene déficit de atención? Sí. ¿Hay gente que tiene trastorno de ansiedad? Sí. ¿Trastorno de pánico? Sí. Pero no nos autodiagnostiquemos ni nos patologicemos a nosotros mismos. Que creo que eso es importante, porque de repente hay tanto al acceso. ¿Vieron que ahora se puede hacer terapia con ChatGPT? Sí. Obvio que lo probé. Para ver qué pasaba. Increíble eso. Es increíble. ¿Qué opinamos de eso? Está buenísimo el tema que sacás. Porque hacer terapia con el ChatGPT, a ver, me parece una herramienta súper valiosa. Yo soy media antitecnología igual. Sí banco todo, pero me cuesta acercarme a las tecnologías. No es que estoy en contra, sino que me cuesta. Soy como una señora mayor que le cuesta mucho.
Lo que me pasa con ChatGPT y con esto es que de repente me han llegado pibes a las consultas diciendo como, no, porque el ChatGPT me dijo yo, ¿qué? Ah, ¿qué? ¿Esto es real? Las respuestas que salen del ChatGPT son respuestas que encontrás en internet, que es una recapitulación de libros. Lo que pasa es que el ChatGPT te da una respuesta generalizada y se olvida de la subjetividad de la persona, de la historia, de lo que hablábamos hoy, de que hay una historia, de que hay una vida, de que hay alguien que siente enojo, y que siente enojo por esto. No es que si sentís enojo es porque de repente tenés irritabilidad, no. Sentís enojo porque te pasan cosas. Y las cosas que te pasan a vos no son las mismas que a vos ni a vos. Y el ChatGPT lo que hace es dar una respuesta generalizada. Y lo que yo siento es que en esa respuesta generalizada que se está dando ante todo, se pierde lo valiosos que son cada uno. Y lo distintos que somos como personas. Entonces eso hace después, me voy a meter en una red filosófica, pero eso hace después también que nos sintamos como uno más, ¿no? Sí. Y ahí aparecen las inseguridades y ahí aparecen un montón de cosas con esto. Es un circuito muy grande que no nos damos cuenta hasta que nos pensamos, pero el decir como, mirá, el otro también siente lo mismo que yo. Sí, pero distinto, porque soy distinto. Y ser distinto no está mal, es sentir distinto porque cada uno tiene una historia diferente. Entonces generalizar en la salud mental es muy complejo. Es invisibilizar también. Totalmente lo que la persona está sintiendo. Y sobre todo el contacto con un otro. Salud mental es estar con un otro también. Y que de repente estés con tu angustia compartiéndola a un teléfono sin poder compartírsela a un otro, y es significativo. ¿Que sirve? Recontra. En algunos momentos, sí. Ahí tengo una pregunta que es el tema de los tiempos también, porque pienso yo, así como educadora, también que todo es un proceso. Que no es que uno por ahí da una consigna y capaz que les cae la ficha un mes después, ¿no? Y el proceso de conocimiento se da de otra manera. Entonces digo, bueno, cuando uno le pregunta algo al ChatGPT y lo usa como terapia, también está satisfaciendo el placer de la inmediatez, que tampoco es bueno, es contraproducente en definitiva. Recontra. Si vos no tenés esa respuesta. Es tener todo al alcance de la mano también, que está buenísimo, que ha abierto un montón de puertas. A lo que quiero decir con esto es que no hay que desmerecer tampoco el poder de las tecnologías y lo que va generando y lo que va logrando, ¿no? Esto, poder después conceptualizarlo en algo, pero esto de la inmediatez hace que tengamos menos tolerancia a la frustración después. La inmediatez, esto, tener todo ya, después se ve que la gente no tolera un tiempo de espera, o no tolera encontrarse con un otro, o vieron que cada vez hay menos grupalidades. Algo que se está viendo también en salud mental es que la grupalidad está costando mucho. Cuesta horrores la grupalidad. Y de repente es como... Y bueno, es más rápido mandar un mensaje a mi amigo por teléfono que juntarme a tomar un mate. Más rápido. Mucho más rápido mandar eso. Pero ¿qué te da la rapidez también, no? Creo que ese es el debate que tenemos que tener todos. ¿Qué te da la rapidez? ¿Nos satisface en algo? ¿O es lo que creemos de la inmediatez? Porque de repente nos juntamos, nos tomamos un bondi y vamos con nuestro amigo y la pasamos bárbaro. Pero la inmediatez nos gana. Porque es también el mismo sistema que te va llevando a eso. No es que son ustedes, los adolescentes, nosotros, como... No, es lo que va generando en general todo. Que va desencadenando un montón de cosas que influyen en la salud mental y en cómo vemos los vínculos también. Con las personas, las relaciones, los amigos. Cada vez va generando cambios. Que no están mal, solo hay que pensar cómo nos hacen bien o no a cada uno. Casi estornudo, por eso. No. Aparte pensaba, cuando hablamos de las subjetividades también estábamos hablando de el compromiso con el otro, la responsabilidad afectiva, o sea, hablamos de un montón de cosas que por ahí se están dejando de lado, de no hacer, yo tengo este año una frase de cabecera, que ya dije, es frase de cabecera, yo nunca tuve frase de cabecera, pero, que es hacernos cargo. Como que cada vez nos hacemos cargo, nos hacemos menos cargo de lo que nos toca, ¿no? De
responsabilizarnos sobre algo que sentimos, sobre decirle a otro algo que sentimos, sobre lo que el otro te está diciendo, que siente. Por el contrario, nos alejamos, como que yo veo esas cosas en general, por eso digo que es frase cabecera, porque lo veo en todas las edades, todos los entornos, es como una generalidad. No sé por qué, pero lo veo. Que también viene de la mano con una sociedad que está cansada. Es como, son un montón de factores que influyen en el hacerse cargo, el posicionarse en ese lugar, es que la gente cada vez le cuesta más relacionarse con otros porque los tiempos van cambiando y generan cosas que hacen que se dificulte el estar con un otro, el poder responsabilizarnos más o menos. Pero en esto que decís, yo rescato el poder construir con el otro, ¿no? Que medio nos olvidamos a veces de cómo se construye con un otro, o los vínculos cambiaron un montón. Yo cuando hablo, yo tengo un hermano de la edad de ustedes y de repente hablo con él y siento un abismo, y me sorprende porque son pocos años, yo tengo 25, soy chica, y sin embargo hay un abismo, ¿viste? De cómo ver, de cómo hacerse cargo de las cosas, de las relaciones, que genera pasos agigantados. Por eso lo interesante de poder tener estas conversaciones con las distintas generaciones, para poder tener medio un criterio común, ¿no? Porque al fin y al cabo nos vamos a encontrar todos en el vaivén de la vida. Quizá en algún momento ustedes vienen a mi consultorio, quizá en algún momento yo voy a sus trabajos, y hay algo también del recibir al otro, del alojar al otro, que es alojarlo desde el cuidado, desde el respeto, desde el hola, ¿cómo estás? Que, viste, a veces nos olvidamos en esta vorágine que es la vida, de, che, hola, ¿cómo estás? Gracias, por favor, que son cosas, parecen como que estoy dando una clase de modales, pero son cosas que ayudan a que una persona en ese momento, quizás si le decís, hola, ¿cómo estás?, genera algo. Y eso ya es algo que actúa por la salud mental en sí misma. Capaz a esa persona nadie le dijo hola, ¿cómo estás?, en todo el día. Y no lo sabemos. Eso también es hacerse cargo de las cosas. Hacerse cargo que hay un otro que existe. Y que pensar en la salud mental es pensar en el otro como un ser que hay que respetar, como a todos. A nuestro compañero que tenemos al lado todos los días, a nuestros profesores, a la gente que nos atiende el kiosco, que hace 20 años de repente no sabemos nada, pero sin embargo, quieras o no, es un vínculo. Y tenemos vínculos todo el tiempo. Pensar al otro como alguien que hay que hacerse cargo, pero no hacerse cargo como mochila. Saquémonos el hacernos cargo como mochila, sino el estar con la otra persona es también acompañarlo. La trayectoria, cómo viene, un poco. Desactivar el piloto automático. Uf, también, ¿no? qué Porque difícil. una cosa es cómo estás así y ni mirarlo e irse, ¿viste? Otra cosa es de la nada. Yo me ha pasado a veces decirle de la nada, ¿cómo estás? A un alumno que no se esperaba que le diga eso y te hacen así, ¿viste? Como, no. Entonces te das cuenta de que no se esperaba que le preguntes eso. Y es verdad, es como soltar el piloto automático y empezar a preguntar. Escucha atenta también, escuchar realmente al otro, eso también. O sea, no te estoy escuchando, pero te estoy escuchando, me interesa lo que me estás contando, ¿viste? Como no nos escuchamos. En psicología se le dice escucha activa. Activa, bueno, atenta. ¿Qué es esto de estar escuchando? Vieron que a veces hablamos y estamos pensando en lo que vamos a responder. Sí, pasa muchísimo. Pasa, nosotros no pasa. Porque lo que mucho. vamos a Y eso preguntar. respuesta. En este caso lo que vamos a preguntar. Claro, ya sabés, no, me voy a quedar con eso y me quedo pensando todo el tiempo. Y te olvidas de escuchar. Claro, y hay un montón de cosas en lo que dice el otro. Y escuchar no es solamente lo que dice, es cómo está, verle la cara, verle a los ojos. ¿No les pasa que ven a un amigo y se dan cuenta cómo está ya con verlo? Como que, Sí, sí. Este está para atrás. Uno se va dando cuenta, y eso es registrar al otro. Registrar cómo está un alumno. Ustedes en las preguntas también decían esto de cómo influyen las instituciones. Bueno, también esto, en cómo si una profesora te pregunta cómo estás. No pasa siempre, no pasa. Ojalá pasara en todos lados. Pero no pasa. Y son preguntas que te sorprenden y no deberían sorprendernos tanto que alguien te pregunte cómo estás. Uno saluda a alguien, yo saludo a alguien y no te conozco, hola, ¿cómo estás? Que no es para quitarle el peso a la palabra tampoco, ¿no? Pero es un poco alojar a la persona, estar ahí. A veces uno lo necesita y no se da cuenta también. Recontra. Que también, a ver,
Hay veces que tenemos malos días, hay veces que las cosas no se hacen conscientes y pueden haber un montón de factores que hoy no te van a saludar, no te saludo, pero también eso habla de responder a lo que va sintiendo uno día a día. No se olvida de todo lo que es, en todo ese bagaje de cosas. Eso. ¿Cómo puedo hacer yo como compañero, como conocido, para ponerme en lugar de la persona que está pasando por algún problema, ya sea una persona que está sobrecargada y tiene mucho estrés, o una persona, un compañero que tiene un ataque de ansiedad? ¿Cómo puedo yo hacer para ponerme en su lugar o para acompañarlo de manera correcta? Ponerse en su lugar nunca vas a poder porque nunca vas a sentir lo que siente el otro. Pero sí se puede empatizar con lo que el otro trae, con lo que el otro siente, con entender que capaz estamos haciendo un trabajo y mi amigo me dice, che, estoy medio bajón, no puedo ahora, no puedo hacerme cargo de esto. Eso es empatizar. Es decir, entiendo lo que te está pasando, yo puedo ayudarte haciendo, poner la parte del trabajo. Hay una manera de empatizar eso, ¿no? Es una manera de empatizar, que ponerse en el lugar del otro también es hacer por el otro. Que no es hacer que el otro se desligue, sino en esto, en la pregunta, che, ¿cómo te puedo ayudar? Comunicación. Preguntar y no mirar para otro lado, chicos. Yo esto lo recalco un montón y lo digo un montón también. No mirar para otro lado. Si un compañero está mal, si ven que un compañero está muy cabizbajo, que no habla hace días, que ven que cambió la energía de un día para el otro, hay que hablar. Che, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Capaz no te dice nada, pero alguien lo miró. Alguien lo miró. Y a esto voy. En ponerse en el lugar del otro también es pensar en el otro. Ya pensar en el otro es una ayuda tremenda. Y ya es un movimiento y es una acción que contribuye a la salud mental colectiva. Porque de repente a ese compañero, de repente alguien le preguntó cómo estaba. Y dice, ah, mirá, alguien me vio. Existo. Y ya eso es un montón por sí mismo. Siempre que hablamos de cuestiones de salud mental, tratemos de pensarlo en un otro. Entonces, cuando un compañero, yo esto lo resalto un montón, cuando un compañero ven que tiene cuestiones de ansiedad, cuestiones de depresión, cuestiones de consumo problemático, que pasa un montón hoy en día también, busquen ayuda la más cercana posible. Hay centros de salud, hay números de emergencia, no tengan miedo a acercarse a pedir ayuda, porque uno aloja como persona. No tengan miedo a pedir ayuda, no carguen con eso solos. Si ven algún amigo o algún conocido que está pasando por esto, acompáñenlo, pero cuídense ustedes también. Hay gente que acompaña, hay equipos que acompañan, hay adultos que acompañan. Y cuando ustedes sean más adultos y tengan que acompañar, también no dejar su vida en el acompañar, pero sí poder empatizar hasta dónde está mi límite.